de Furia, de Friedland, del Bazar de las Sorpresas de Lubitsch, que ya hemos puesto, de Historias de Filadelfia de Cukor, de La Mujer del Año de George Stevens, de Las Llaves del Reino de John M. Stahl, es decir, un productor extraordinario. Su trabajo yo creo que se nota mucho en esta película porque es una película producida también muy especialmente. Y quiero hacerles hincapié en algo que todavía no hemos hablado, y es en la interpretación de Margaret Sullavan. Creo que es uno de los mejores trabajos de mujer para mí que yo he visto en mi vida. Decía antes Juan Cobos lo de la muerte. Creo que tuvo la suerte Robert Taylor de haber tenido la posibilidad de haber filmado quizás las dos muertes más hermosas de la historia del cine. La de Greta Garbo en Margarita Gautier y la de Margaret Sullavan en Tres camaradas. En cualquier caso, creo que es una película apasionante y que va a desencadenarnos una polémica a todos los niveles. Y vamos a ver ya la película. Con aquella película de Los Tybalt, que ese año precisamente el premio Nobel fue muy criticado porque ganó Pearl S. Book, que también muere Palacio Valdés, el escritor asturiano que había hecho La hermana San Sulpicio, que muere D'Annunzio, naturalmente el gran poeta italiano, autor del Placer, que también muere otro extraordinario poeta del Perú, César Vallejo, que presintió incluso su propia muerte cuando dijo aquello: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Digamos también que fue un año especial porque fueron enviados hacia España, hacia el bando republicano, 27 millones de cigarrillos para que se pudiera fumar y 7 millones de marcos que mandó Malraux en apoyo del gobierno de la República. Fue también un año muy importante a nivel de deporte porque Joe Louis ganó a Max Schmeling en un combate legendario el título mundial de los grandes pesos en el primer asalto además. Digamos que fue el año también de la batalla del Ebro, que muere Stanislavski, uno de los grandes creadores del teatro de nuestro tiempo. También murió Tomás Wolfe, y en fin, que en este mismo año, 1938, cuando estaba rodando Frank Borzage la película, el Tercer Reich se estaba anexionando a Austria. O sea que es un año también muy en relación a algunos acontecimientos con la obra. Decía Miguel Marías, y se le ha notado en su pasión, y lo ha ratificado Juan Cobos, que es un gran aficionado a Borzage. Yo tengo que decir que también, que creo que es uno de los hombres que mejor han utilizado el mundo del melodrama y el mundo del romanticismo, incluso el mundo de lo mágico, como ya han visto ustedes, como es el final de esta película. Y tengo que decir en honor a la verdad que a mí hasta la última película suya, que se llamaba El Gran Pescador, me parece maravillosa y que visualmente es una de las películas más bonitas que he visto en mi vida. A mí también me parece magnífico. Pero bueno, vamos a entrar ya de lleno en la polémica. Yo quería plantearos lo de Scott Fitzgerald, porque en muchos sitios se dice, Juan Miguel, que Scott Fitzgerald, que era un portento naturalmente como escritor, era muy mal guionista, que no dialogaba bien, que el sentido del diálogo no lo tenía, que era un hombre que hacía que continuamente los actores se encontraran incómodos diciendo sus textos, y que el trabajo que pudo hacer sobre todo Mankiewicz fue aclarar, aunque en algunas cosas yo estoy de acuerdo absolutamente con Juan Cobos, porque al principio de la película ese coche llamado Baby, cuando dice que está hecho con su abuela era una radio, su abuelo era no sé qué, y al final dice y una vieja cafetera no sé qué, él había dicho era una ametralladora. Y a mí me parece que eso ya marca un matiz bastante grande en el diálogo, ¿no? En bastantes cosas de la película. Bueno, y aparte es una película muy ambigua a todos los aspectos vista hoy, porque nunca sabemos en qué ciudad de Alemania se desarrolla, quiénes son esos movimientos de agitación social, a qué grupo pertenece el personaje. Ahí entra Mayer, ¿eh? Ahí entra Mankiewicz y Mayer. Aunque y eso yo creo que ahora. Está claro, es una película que está en contra de la ascensión del nazismo, eso es evidente. Sí, pero ahí entran muchos factores que están, digamos, bien documentados, y en el libro que hizo Hervé Vimont y que estuvo investigando a fondo está muy detalladamente documentado y con múltiples testimonios, que ahí hubo una intervención clarísima, digamos, precautoria por parte de la Metro, y con un peso fuerte, digamos, no solo del cónsul alemán, sino de los grupos pro-alemanes americanos, el Bund, etcétera, el grupo que encabezaba el piloto Charles Lindbergh, etcétera. ¿Qué es lo que llevó a cambiar la fecha del 28 por la fecha del 20, para que quedara ambiguo sobre qué momento era? Una ambigüedad, en cierto sentido, escasa, porque ya en el año 20 se acaba de fundar el Partido Nacional Socialista, si no recuerdo mal, en agosto del año 20, con lo cual, incluso por el aspecto de los uniformes, etcétera,
que en ese momento en la República de Weimar había combates entre grupos diversos, había tiroteos, etcétera, pero el que asesina a Robert Young, ese jovencito, tiene una pinta claramente de juventud hitleriana y no de grupo espartaquista. Luego le veríamos en comunista, Cabaret. ni nada parecido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de elementos que son condicionantes políticos que son muy fuertes en todas las películas americanas hasta que Estados Unidos entra en la guerra. Y además había incluso el acta de neutralidad que no permitían que intervinieran ingleses en las películas, porque entonces ya era uno no neutral en el año 40, que ahí son los problemas que hubo con The Mortal Storm, que son distintos y en cierto sentido más graves, y entonces digamos que son precauciones y claro, no se menciona Hitler, ni se menciona el nazismo, ni se menciona nada. Yo creo que eso visto ahora y sabiendo lo que ha ocurrido, la cosa es bastante clara. Creo que incluso en el año 38 era bastante evidente y de hecho las críticas que tuvo, ninguna hubo que acusar a la película de ser pro-nazi ni nada por el estilo, Pues, sino más bien... hay una cosa más bien importante, todo lo que es contrario. que en ese momento ya la Warner, que era mucho más lanzada que la Metro, Warner Bros., resultó que el representante suyo en Berlín, el año 36, es apaleado y muerto. O sea, porque en ese famoso libro que se llama el imperio que ellos crearon, y los judíos y el cine, ahí se explican todas estas cosas, y la posición de Mayer, que fue siempre muy conservador, mucho, en tanto con eso como en política. Entonces, bueno, Metro ahí jugó muy, porque estaban prohibidos los hermanos Marx, había Bueno, grandes... y hay muchos documentos que hablan de que la repulsión que sentía Scott Fitzgerald, que se lo cuenta Sheila Graham, de que cuando oía los discursos de Hitler decía, este hombre va a volver otra vez a desquiciar el mundo. Eso está claro, que Scott Fitzgerald estaba a favor, pero también lo estaba Mankiewicz, porque Mankiewicz dijo que si le cambiaban la película, él absolutamente dimitía. Él dijo dejaba que todo. si ponían, que si había que definir esos grupos como sugirió el cónsul alemán y hacer que fuesen comunistas, que él escribía al New York Times automáticamente y que dejaba la película. Eso sí. No, en ese aspecto no, que en ese aspecto no hay ninguna duda sobre la afiliación política de la película y las ideas políticas de la película. No, pero es que tú has empezado la pregunta dejando en el aire la idea de que cabe la posibilidad de que Scott no fuera buen guionista. Eso es evidente. Eso es lo primero que has dicho. Pero quizás convendría al espectador explicar un poco qué es lo que sucedió, de alguna manera, desde mi punto de vista, ¿eh? Y hablo, o intentaré hablar con la pasión del guionista. Scott Fitzgerald, que había sido un gran escritor, un escritor de bestseller, llega a Hollywood en un momento casi terminal, como la tabla de salvación, y con una idea romántica del mundo. Y del cine. Y del cine, por supuesto. Y este trabajo resulta para él no solo imprescindible porque está pagando el sanatorio de Zelda en Suiza, sino que además de alguna manera está contando su propia vida, pues como he dicho un poco en la introducción. Es decir, es un chico, Scott Fitzgerald, consigue ser un gran escritor gracias al esfuerzo que hace para conseguir casarse con Zelda, que era una niña rica. Entonces aquí también es una niña rica y es un mecánico, también ella está enferma, es decir, que de él yo creo que se impregna de la novela de Érybar Remarque y dice, esta es mi película. Entonces, cuando pasan meses y meses y consigue hacer un guión, Mankiewicz le pone un co-guionista. Bien. Olvidemos el tema del co-guionista porque nunca se habló con él, porque siempre estuvieron a la Era un contra personaje que el además, uno con el otro, pero no que quiero se entrar quería. en ese tema ahora. El tema es cuando Scott Fitzgerald le escribe la famosa carta a Mankiewicz, donde dice esa frase tan patética que a mí me ha emocionado siempre que la leo, y le dice a Mankiewicz, yo soy un buen escritor, de verdad. ¿Cómo es posible? Hay que comprender cómo un individuo que ha escrito ya El Gran Gatsby, que ha escrito Thunder is the Night, que ha escrito sus grandes obras, tiene que decirle a un productor que no es nadie, porque en ese momento no es nadie. Incluso me parece que Oppenheimer decía, si no llega a ser por Scott Fitzgerald nadie hubiera conocido a Mankiewicz, ¿eh? Y Mankiewicz a su vez decía, parece como si le hubiera escupido a la bandera nacional. O sea que hay una falta de entendimiento absoluto. Scott se queja ante Mankiewicz de haber
estado meses escribiendo un guión y él en una semana lo ha corregido. Y ese es el tema, creo yo. Y es el tema del que a mí me gustaría perder unos minutos, exclusivamente unos minutos. Sí, es que estás dando la esencia también del cine. Porque esa es la clave del cine. Claro. Por eso es por lo que quiero perder unos minutos. La profesión de guionista es una profesión de por sí frustrante, frustradora.